Muy buenas tardes, vamos a iniciar la sesión. Bienvenidos a esta clase. Y estaba preparando ahí un pequeño fragmento de video que quería poner, pero eso va a ser después, otro momento de la clase. Así que vamos iniciando. Buenas tardes, Vázquez, ¿cómo estás? Ahí está. Eh, Había pedido que se active el chat. Bueno, si no llegamos a activarlo, igual vamos a dar opciones para que ustedes puedan prender el micro, participar, preguntar. Vamos a aprovechar que tenemos hora con 40 minutos, porque en otras secciones solo tengo 50 minutos y imagínate, ¿no? Ahí sí me siento un telégrafo y un telegrama, ¿no? Mi clase, ¿no? No, al final siempre tengo que estar corriendo. En el último salón, inclusive estaba dando algunos consejos para cerrar la clase mientras mostraba las claves y la tutora me interrumpe diciendo, ya tiene que terminar, ¿no? O sea, hasta eso, ¿no? Increíble. Yo estaba para salir igual. Acá no creo que sea necesario porque inclusive nos alcanza tiempo para ver alguna pregunta por ahí. Ojalá todas. Tienes que hay tiempo, ¿ya? Bien, vamos a avanzar. Primero, en la clase anterior ya vimos la épica griega, ¿no es cierto? Recordemos que la épica griega y la lírica, estos dos géneros, aparecen en la época más antigua de la literatura griega, que es el periodo de su literatura, periodo jónico, también llamado arcaico o también llamado por otros preático. Estos tres nombres, periodo jónico, arcaico o preático, hacen referencia al lapso entre el siglo IX a.C. hasta el siglo VI a.C. Este periodo antiguo tiene como características más resaltantes el hecho de que no había aún escritura. Todavía no se conocía la escritura en ese entonces en Grecia. Para el siglo VI ya empieza un poco la escritura y se empieza a recopilar las obras, ¿no? Ahí es donde se junta, pues, después de cientos de años de repetición oral, la Ilíada y la Odisea, que al haber sido, parece, epopeyas destacadas, se habían conservado de modo íntegro a partir del trabajo de los aedos y rapsodas, que eran los repetidores artísticos que recitaban estas obras. Y bueno, ahí termina el periodo jónico o arcaico. Jónico porque el dialecto jonio, dialecto griego, porque había dialecto dorio, dialecto eolio y dialecto jonio, o sea, los dialectos principales de la Grecia de esa época. Entonces, las obras literarias más importantes, que son las de Homero, Hesiodo, Píndaro, Alceo, Safo, Anacreonte, autores de ese tiempo, están en dialecto jonio. O sea que los jonios eran más creadores en literatura que los dorios. ¿Ok? Recordemos que la cultura jonia o la tribu jonia da origen a ciudades destacadas como Atenas, por ejemplo. En cambio, la tribu doria, la otra tribu que parece que era un poquito más opaca en sus manifestaciones literarias, nos da origen a Esparta. Eso lo saben por historia ustedes. Entonces se le llama jónico por eso, porque el dialecto jonio del griego es el que predomina en la creación literaria en ese periodo. También se le llama arcaico por lo antiguo. Date cuenta que era tan antiguo que ni escritura había y que los autores más famosos, como por ejemplo Homero, son muchas veces legendarios. No estamos seguros si existieron o no. Otro dato interesante es que en este tiempo se divinizaba a las personas, por ejemplo, a los aedos, creadores de la literatura de la época. Se les consideraba personas especiales que tenían contacto con la divinidad. Por eso, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, en ambos casos, los primeros versos que nos dan, en ambos casos, es lo siguiente. Canta, oh Musa, la cólera del divino Aquiles, en el caso de la Ilíada. Y en el caso de la Odisea, canta, oh diosa, las desventuras de aquel insigne varón que anduvo errante por los mares, para referirse a Odiseo. Date cuenta que en ambos casos está invocando a la musa de la poesía épica. ¿Por qué? Porque para los griegos la creación literaria era algo tan maravilloso que era imposible que un ser humano pudiese hacerlo. Por lo tanto, ellos asumían que la divinidad poseía al humano
Y en esta posesión, la divinidad cantaba a través del ser humano. O sea que si tú eras un buen poeta lírico, Apolo te había dominado, Apolo te había, entre de sentido de que te dominaba, te poseía y cantaba Apolo a través de ti. En el caso de la poesía épica, era la musa de la poesía épica la que te dominaba. Entonces, para los griegos la literatura era algo divino y los poetas eran seres especiales que podían invocar y ser poseídos por la divinidad. También los héroes griegos eran divinizados. Aquiles, por ejemplo, era un semidios y era hermoso, alto, fuerte, veloz, valiente, audaz, era la máxima expresión. Pero no era el único, había varios semidioses en la guerra de Troya. Eneas, en el bando troyano, era hijo de la diosa Afrodita. Sarpedón era hijo de Zeus, ¿ok? En el bando de los griegos, también, bueno, Aquiles, que era el hijo de la diosa Tetis, ¿no es cierto? Y algunos descendientes de seres como Minos, que era hijo de Zeus, por ejemplo, estaba Idomeneo, rey de Creta, descendiente de Minos, y sabemos que Minos, uno de los tres jueces del infierno, posteriormente era hijo de Zeus, con la princesa de Europa, de Fenicia. Entonces estamos viendo que divinizaban a sus héroes, ¿no? Y por otro lado, en este tiempo jónico, humanizaban a sus dioses. Los dioses son celosos, tienen defectos humanos, son picones, se enamoran, sufren, tienen decepciones, sí, son muy humanos, siendo divinidades inmortales y poderosas. Entonces, en este tiempo, el periodo jónico, se humaniza a los héroes y a los poetas, perdón, se diviniza a los poetas y a los héroes y se humaniza a los dioses. La literatura es de transmisión oral, y toda la literatura se hacía en verso. No se concebía una obra literaria que no estuviera en verso. Allí pregunto, ¿qué tipo de verso era el verso que se utilizó tanto en la Ilíada como la Odisea? Ese verso que se llegó a llamar el verso heroico. ¿Cómo se le llamaba a ese verso? ¿Cuál era su nombre técnico? A ver, lo vimos la clase pasada. Hoy día también lo vamos a ver, creo, pero Hexámetro. muy bien, excelente. Hexámetro. Y alguno va a decir, profe, ¿cómo se escribe eso? Acá lo tienes, mira, no te olvides. Acá está la última indicación. Está compuesto en versos hexámetros. Muy bien, gracias por participar. Excelente, vamos empezando muy bien. ¿Listo, jóvenes? Ahora sí. Empezamos entonces con el tema, ya con la introducción. Sabemos que nos toca hablar de la épica griega. Hemos hecho un pequeño contexto de lo que es el periodo jónico en el cual se va a enmarcar las epopeyas homéricas. Luego tenemos que hablar de la tragedia griega, ya del siguiente periodo, que es el periodo ático, o periodo de apogeo, o siglo de oro ateniense, siglo de oro griego, está bien, el siglo V antes de Cristo. Por último, hablaremos de Sófocles, este autor de tragedia tan famoso, su obra más importante, Edipo Rey, épica griega, Odisea. Antes de ver el argumento, que es un tema recontra interesante, vamos a ver rapidito los aspectos, como yo le llamo de fichero, los datos de la ficha, ¿no? Que tienes que memorizarte porque son datitos útiles que te pueden venir en cualquier examen o reconocer un fragmento con esas características. Primero, siempre recuerda que tanto la Odisea como la Ilíada son de género épico. Esto es muy importante que no te olvides. También que son ambas de especie epopeya. Tú podrías decir, profesor, yo entiendo que la Ilíada y la Odisea son epopeyas. ¿Me puede dar un ejemplo más? Claro, la Eneida de Virgilio también es una epopeya, pero pertenece a literatura latina, no griega. ¿Está bien? Luego tenemos que ambas, tanto la Ilíada como la Odisea, constan de 24 cantos. El canto equivale a un capítulo, ¿ok? También se le llama rapsodias. Rapsodias. Es diferente rapsodia a rapsoda. Rapsoda es el nombre que se le da al creador, al repetidor creador de epopeyas. Se le llama rapsoda o aedo. Aedo rapsoda. ¿Está bien? Eso es diferente a rapsodia. Rapsodia es canto, equivalente al capítulo de una epopeya. ¿Quién dividió en 24 cantos o rapsodias? Lo hicieron los sabios de Alejandría en el siglo II antes de Cristo, siguiendo las 24 letras del alfabeto griego de la época. Estamos hablando del siglo II. Ya, pues después, ya en esta ciudad fundada por Alejandro Magno, que se convirtió en el foco cultural de la época, ¿no es cierto? La biblioteca más grande del mundo antiguo.
Lamentablemente, con la invasión musulmana, los musulmanes quemaron la biblioteca y ya te imaginas cuánto se perdió allí. Ya hemos dicho que la obra Odisea y también la Ilíada están compuestas de verso hexámetro, un verso de 16 sílabas métricas, también llamado verso heroico. La Odisea constaba de 12.000 versos, bueno, un poco más de 12.000, y la Ilíada de más de 15.000 versos. Como ves, son obras bastante extensas. Muy bien. Temas de la Odisea. Bueno, yo voy a destacar tres temas. Los dos que están ahí, que es uno, el retorno de Odiseo, retorno y venganza de Odiseo, que es lo más importante en la obra, y el otro es el amor a la patria y a la familia, también muy importante. Pero yo voy a agregar uno más, la fidelidad. La fidelidad entendida en tres aspectos. Primer aspecto, de la esposa. Penélope es una de las mujeres que son fieles a su esposo por excelencia. Imagínate, 20 años esperando a su esposo. 20 años. Ah, y el perro, dicen por acá. Claro, también. Este, Penélope esperó a su esposo 20 años. Hoy día las chicas no te esperan ni 5 minutos, joven. O sea, antes te esperaban, te iban a buscar, estás en la loza jugando, te iban a buscar. Era bonito. Ahora no, ¿qué te van a buscar? Si tú les haces esperar, más bien se van, ¿ok? Así que es 20 años, joven. Esa es la fidelidad, ¿ok? Luego tenemos la fidelidad de los esclavos. Los esclavos, Eumeo, por ejemplo, que es el porquerizo, el boyero también, y también Euriclea, los esclavos leales a Odiseo, que a pesar del tiempo y todo lo malo, siguen leales y le ayudan a vencer a los pretendientes. Y por último, como mencionó, cierto, ya tenemos chat, vi como un chatcito ahí salió, pero yo no lo veo. O sea, ustedes tienen chat, chicos, y yo no tengo. No puede ser. Sí, vi a alguien que comentó su esposa, Penélope y su perro, ¿no? Claro, pero yo no puedo entrar al chat, solamente me sale como un mensajito acá. Pues escriban en el chat, bacán, escriban porque lo voy a ver. Aunque es un momento lo veo y de ya no lo puedo ver. En fin, pero sí, alguien dijo el perro, sí, eso quería decir la fidelidad canina. También porque el perrito de Odiseo, Argos, es un perro muy leal. Cuando Odiseo partió a la guerra, dejó un cachorro muy fino, un perro de caza, lo dejó en su palacio, y 20 años después vuelve y el perro lo está esperando todavía. Imagínate, 20 años esperando a tu amo. Ese perro ya no veía bien por la lagaña, estaba cubierto de garrapatas, como nos dicen ahí en la obra. Dormía sobre el estiércol de los bueyes, pobre animal. Si movía la cola fuerte se le fracturaba, imagínate. Y aún así, cuando vio así borrosamente y olfateó a su amo, se emocionó tanto, quiso ladrar, quiso mover la cola y murió de paro cardíaco. Muy bien, Córdoba, te leí. Excelente, sí, él fue el único ser vivo que reconoció a Odiseo sin que él se quite el disfraz, porque Odiseo llega con un disfraz de viejo de 80 años. Para que su hijo lo reconozca, Telémaco se quita el disfraz un momento y le reconoce con ayuda de Atenea. También para que el porquerizo, el boyero, sus esclavos lo reconozcan, también le quita el disfraz a Atenea. El único ser vivo que le reconoce al volver a su palacio es su perro, porque el perro tiene el olfato más poderoso, pues. Aunque también hay que decir que Euriclea, su nodriza, su ama, también lo reconoció sin que se quite el disfraz, pero fue porque ella vio una cicatriz en la pierna de Odiseo y al ver la cicatriz le reconoce y se emociona mucho la viejita y quiere llorar, gritar de emoción y Odiseo le prohíbe gritar porque lo delata. Pero ella también, claro, ella usó la vista, no el olfato como Argos, ¿no? Y fue algo después de su llegada. Así que sí, le quiero resaltar la fidelidad de la esposa, de los esclavos y de la mascota. Ahora que está de moda la mascota, por esto que el perrito que pasa por tu fachada le quieres meter un escobazo porque te ensucia la vereda, te orina la puerta, y bueno, ya sabe, si van por mi casa con su perrito, con su correa, por favor, y recogiendo sus cositas que deja con una bolsita. Si no, te tiro agua también o saco mi palo, como hicieron por ahí en Miraflores. ¿Ok? Mucho cuidado con los perritos que ensucian. Listo, jóvenes. Muy bien. Así que nos ponemos en ambiente. Ahora sí, vamos con el argumento. Ya hemos hecho nuestro repasito. Hemos hecho el repasito. Muy bien. Primero, la obra Odisea inicia, ¿ok? Con una reunión de los dioses en el Olimpo. Y termina con las paces, la declaración de paz entre Odiseo y los itacenses, o sea, su pueblo, su gente. ¿Listo? Tú dirás ahí, profesor, ¿y eso en cuántos días transcurrió?
Bueno, exactamente transcurrió en 40 días. ¿Está bien? 40 días. Allí, si tú has visto la película, te estás mareando con eso, porque en la película te pasan todo, pues, de manera cronológica, desde que Odiseo está peleando en la guerra de Troya hasta que se reconcilia con Penélope. Pero es una película, eso es diferente a la obra, no te vayas a confundir. En la obra Odisea, la acción dura 40 días, ¿está bien? No te vayas a confundir con la película. Algunos chicos dicen, yo ya me sé la obra porque vi la película. Te sabrás algunos episodios, algunas escenas, sí, está bien, para entender las escenas es más bacán verlo ¿no? en una película, pero el orden, la narración es diferente. En eso sí vas a fallar si es que te guías solamente de la película. Entonces son 40 días en los cuales Odiseo logra retornar a su hogar y vengarse de los pretendientes. ¿Está bien? Muy bien, entonces estábamos indicando que son 40 días. Estos 40 días transcurren desde que los dioses del Olimpo se reúnen, ¿ya? Y Atenea dice que es muy injusto que a Odiseo no le permitan volver a su hogar. Los dioses dicen, no, bueno, hijo, bueno, Zeus toma la palabra, ¿no? Que es una injusticia esto que mencionas y aquí todos lo queremos a Odiseo, pero lamentablemente Poseidón, tu tío, lo odia y no deja que permita, no permita que él vuelva a su hogar. Atenea le dice a los dioses, pero miren, justo ahora Poseidón está distraído porque se ha ido una hecatombe de bueyes que le ofrecen los etíopes, o sea, los de África que veneran a las deidades griegas también, ¿ok? No lo mató Edith, no lo mató, lo dejó ciego, nada más, o sea, nada, ¿no? Le dejó ciego, tenía un solo ojo y se lo reventó, nada más, o sea, no lo mató, tampoco te emociones, no lo mata, solamente lo deja ciego para siempre. Ya. Entonces, sí, a nada. Entonces, claro, como dice ella, sí, sí, como dice Edith, exactamente es por eso, le tiene bronca por eso, tiene bronca por eso. Entonces, como él está distraído comiendo 50 toros, imagínate qué tal banquete, eh, Zeus dice, Hermes, que es el mensajero de los dioses, anda a la isla de Ojigia y dile a la ninfa Calipso que permita que Odiseo parta a su casa, que salga de la isla, porque él lo había secuestrado ya 7 años. Imagínate, está secuestrado una diosa, te imaginas ya. Hermes va, ¿no es cierto?, a la isla de Ojigia. Dejamos a Hermes ahí en ese camino. Atenea lo que hace es, papá, le dice a Zeus, voy a ir a Ítaca y voy a guiar al joven Telémaco, al hijo de Odiseo, para que adquiera fama entre los reyes y busque noticias de su padre. Ya tiene 20 años. Es hora de que ese chico tenga rosa social. Y Atenea se va hasta Ítaca, ¿ok? Ahí empieza el primer canto. Este primer canto es el inicio de un pequeño ciclo, o sea, de los 24 cantos se divide así, ¿no? Los cuatro primeros cantos se le denomina la telemaquia, porque es cuando Telémaco va a buscar a su padre y tiene viajes. ¿Ok? Un pequeño ciclo ahí con Telémaco buscando a su papá. A partir del canto quinto, vemos a Hermes llegando a la isla de Ojigia a dar la orden de dejar partir a Odiseo. Y a partir del canto 13, ¿no? Bueno, el canto del canto 5 al canto 12, esta parte se le llama el no estoy o retornos, porque tanto Telémaco, el hijo de Odiseo, como el mismo Odiseo, al final de estos cantos, en el canto 12, retornan a Ítaca y coinciden en su retorno. Claro, Telémaco de un pequeño viaje cerca, de un pequeño tour, y Odiseo de su viaje de que le demoró más de 20 años en volver, ¿no? O sea, ambos vuelven y se encuentran en la cabaña del porquerizo, del esclavo que cría los cerdos. Claro, estaban comiendo chicharrón, ahí se encuentran, ¿ok? Listo. Así que ya sabes un poquito. Y tú me dirás, profe, ¿y lo que sigue del 13 al 24 cómo se le llama? Bueno, esa parte se le llama la venganza de Odiseo, ¿no? La parte final, la más intensa, que tiene su clímax con la masacre de los pretendientes. ¿Está bien? Disculpen, un poquito de bulla había, no he cerrado mi puerta y están haciendo mis vecinos la bulla. A ver, estábamos entonces, ya está.
Ya te conté las partes, vamos con la telemaquia entonces. Telémaco, aconsejado por Atenea, claro, y tú dirás, profe, ¿cómo le aconsejaba a Atenea? ¿Se le aparecía en sueños? ¿Cómo hacía? No, 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 Atenea lo que hace es transfigurarse. Se transfigura en un anciano, ¿ok? En un anciano llamado Mentor, o Mentor si quieres. Mentor es un anciano sabio, un maestro, y él empieza a aconsejarle a Telémaco. Por eso, hasta el día de hoy, cuando hay alguien muy sabio que te guía, te aconseja, hace de ti una mejor persona y tú sientes como que un maestro a tu lado, se le llama mentor. ¿Te das cuenta? Mentor o los mentores, ¿no? Ese es el origen de la palabra, de este viejito sabio que aconsejaba a Telémaco, que en realidad era Atenea transformada en viejo. Sí, Atenea se transformaba en lo que le daba la gana. Entonces, Telémaco, aconsejado por Mentor, va a buscar a su padre a la corte del rey de Pilos, Néstor. Si tú eres fan de la Ilíada, te acordarás de Néstor. A ver, ¿quién me dice quién es Néstor? ¿Cuál es su rol? Sabemos que es el rey de Pilos. A ver, ¿qué más sabemos de Néstor? ¿Quién me dice quién es fan de la Ilíada por acá? Coméntenme en el chat. Porque Telémaco va a buscar a Néstor a su palacio en Pilos. Pilos es un reino cerca de la actual Esparta, ¿no? O sea, ahí está Pilos. Ha viajado de la isla de Ítaca, Telémaco en barco, acompañado de sus amigos, promoción de colegio, le hecho la taba, y sí, ellos como remeros, ya se ha pedido prestado un barco para ir y va a la corte del rey de Pilos. Nadie sabe quién es Néstor. Bueno, nadie me contestó. Néstor es un anciano, es un rey anciano. Néstor estuvo en la guerra de Troya. Claro, como era anciano, él no peleó, pero era un hombre muy sabio que siempre daba consejos, daba buenos discursos, inspiraba, aconsejaba, siempre daba buenas indicaciones. Se le consideraba un gran consejero. Dado que él estaba anciano y no podía pelear, dada su avanzada edad, su hijo Antíloco era general de sus tropas. Y Antíloco era un muy buen guerrero, amigo de Aquiles, buen hombre de batalla. Cuando llega Telémaco a Pilos buscando a su padre, noticias, Néstor le dice, tu padre no tengo noticias, tu padre ha sido uno de los mejores guerreros en Troya, destacado, inteligente, uno de los mejores oradores, el único que le podía ganar soy yo, pues, ¿no? Así decía Néstor, humildemente, pero Néstor es un viejo, pues un viejo que se las sabe todas, en cambio Odiseo era joven y aún así destacaba en el discurso, ¿ok? Telémaco entonces se siente orgulloso de su padre porque le están hablando muy bien de él. Ahí es que Néstor le dice, tu padre es uno de los hombres más hábiles con la palabra y durante la guerra de Troya destacó muchísimo. Por lo tanto, yo puedo decirte que él es demasiado inteligente e ingenioso y es casi imposible que no llegue a retornar a tu hogar. Lo más probable es que muy pronto retorne, le dice. Luego el viejo Néstor empieza a llorar porque recuerda a su hijo Antíloco, que murió en la guerra. El episodio de la muerte de Antíloco no está en la Ilíada, no, aparece en leyendas. Fue un enemigo muy poderoso el que mató a Antíloco. Y justamente a la muerte de Antíloco es que Aquiles vuelve a la guerra, otra vez más, a vengar a su amigo Antíloco, y ahí es cuando en esta venganza de Aquiles es herido en el talón izquierdo de muerte, ¿no? Todo eso le cuenta llorando Néstor porque recuerda la muerte de su hijo Antíloco. Aparte de esto, Néstor le aconseja, le dice, ¿por qué no vas a la corte del rey Telémaco? Él acaba de retornar a Esparta hace muy poco con su esposa Helena y ha tenido grandes aventuras. Tal vez él sabe algo de tu padre. Para que Telémaco no vaya solo, Néstor le presenta a su hijo Pisístrato, un chico de la misma edad que Telémaco, también 20 años. Parece que cuando Néstor se fue a la guerra de Troya dejó un hijo también recién nacido en su hogar. Pisístrato y Telémaco, amigos, se van a ver a Esparta al rey Menelao. Tú ya sabes que Menelao es un personaje destacado en la Ilíada. Él ha retornado muy recientemente con su esposa Helena, reconciliados a la ciudad de Esparta. Cuando llegan, Helena los mira a los chicos y le dice a su esposo, esos dos muchachos deben ser hijos de reyes porque se les ve mucho porte, aunque los chicos no quieren decir quiénes son. Elena es una mujer muy astuta, es este tipo de mujer que ve a la persona y según ella le conoce con solo verlo, reconoce todos los detalles. Y como es una mujer tan hábil, vea con detenimiento a Telémaco y el cabello de Telémaco, la frente, los ojos, la nariz, la forma de la boca, la barbilla. Ella inmediatamente reconoce que es hijo de Odiseo por el gran parecido que tiene.
y se lo dice a su esposo, Menelao, ese chico de ahí creo que es hijo de Odiseo, le dice. Y Menelao lo mira bien, tienes razón, se parece bastante, y se lo comentan, ¿tú eres acaso hijo de Odiseo? Y Telémaco un poco avergonzado dice, sí, yo soy hijo de Odiseo. Y bueno, Menelao empieza a halagar a su padre, que tu padre era el mejor guerrero, que hemos peleado codo a codo en Troya, que a él le debemos la victoria porque se le ocurrió la idea del caballo de madera, y a tu papá le debo un gran tesoro porque yo le dije que le iba a dar una recompensa si tomábamos la ciudad con su idea del caballo. Nunca pude darle la recompensa a él, te la doy a ti. Y le da un tesoro, imagínate. O sea, Telémaco va a buscar noticias y encuentra, aparte que le da un tesoro. Pero también le da noticias. Menelao le dice, en mis viajes de vuelta tuve que hablar con un adivino del mar. Y ese adivino del mar me dijo que había un varón muy ilustre que vivía en una isla que estaba secuestrado por una ninfa, pero que muy pronto iba a poder volver a su hogar. Y estoy seguro que es tu padre. Entonces, con esa idea, Telémaco dice, mi padre pronto va a volver. Y vuelve con un tesoro y fama entre los reyes, el joven Telémaco. Eso es lo que quería Atenea, ¿no? Que el chico tenga ese roce social con las cortes de los reyes que habían estado en la guerra de Troya. Ahí dejamos a Telémaco volviendo a su casa con sus amigos y vamos con Odiseo. A partir del canto quinto, vemos que Hermes llega a la isla de Ojigia, se entrevista con la ninfa Calipso y le dice que Odiseo debe volver a su hogar, es decir, a Ítaca. La ninfa no quiere dejar a Odiseo partir. Le dice al el mensajero de los dioses Hermes que muy pronto se van a casar. Hermes le dice, pero diosa, tú te has declarado a Odiseo desde hace 7 años y te le declaras prácticamente todos los días y él siempre te dice que no. ¿Por qué crees que mañana mismo te vas a casar con él? Y la ninfa dice, los dioses me tienen envidia, nosotros nos amamos. Y bueno, Hermes como que se ríe un poco y dice, no, pues ninfa, tú ya estás diciendo cosas que no vienen al caso. Ustedes no se van a casar porque él quiere volver a su hogar con su esposa, no va a dejar a su esposa por ti. La ninfa se molesta, pero Zeus le ha amenazado con hundir su isla si es que ella no le permite partir a Odiseo. Y ella, con mucha pena, va donde Odiseo, lo encuentra siempre sentado en el atardecer en el lado de la isla donde se ocultaba el sol. ¿Y saben por qué estaba llorando ahí Odiseo? Todas las tardes llora en esa parte de la playa. Llora porque sabe que a ese lado, a donde se oculta el sol, a ese lado está Ítaca. Y pensando en su patria, él llora todas las tardes cuando el sol se oculta. Recordemos, uno de los temas principales de la obra es el amor a la patria y la familia. La ninfa le dice, Odiseo, hace mucho tiempo que quieres irte de aquí. No tengo ni barco ni hombres que darte, pero tengo algo que te puede ayudar. Y la ninfa le alcanza un hacha y lo lleva a un lado de la isla, lo coge de la mano y lo lleva a un lado de la isla donde crecen árboles gigantes. Y le dice, ahí tienes el hacha, ahí tienes los árboles, ve qué haces tú. Y Odiseo es un hombre muy hábil y construye una balsa con la madera. Luego la ninfa le da agua y provisiones para varios días y él se va al mar en su balsa. Él solo se va. En esta navegación ya veía una isla a lo lejos, es la isla de los Feacios, pero justo en ese momento volvía Poseidón de su hecatombe de bueyes. Ha comido 50 toros Poseidón. Y bueno, ¿qué es lo que hizo entonces Poseidón cuando vio a Odiseo en su balsita? Lo vio cerca a la isla de los Feacios. A ver, ¿quién me dice qué pasó? Puedo ponerlo en el chat y lo leo. A ver, dice Edith que llegó a la isla de los Feacios. Pero así nada más, o sea, le dejó llegar nomás y de qué lindo dice, llega nomás en la isla. Algo hizo, pues. Lo mandó a Feacia. No, 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 no lo mandó. Él no quería que llegue más bien. ¿Qué cosa hizo Poseidón? Ahí está en la imagen, lo pueden ver ustedes. Claro, le mandó una tormenta, una tempestad solo para atacar a Odiseo. Odiseo por poco y muere ahogado. Inclusive cuando se acerca a la isla, allá nadando porque le habían quitado la balsa a las olas, casi se estrella contra las piedras, las peñas más filosas y peligrosas de la costa feacia. Tuvo suerte, por valiente, por hábil, por inteligente, logra salvarse de morir ahí con las olas y las piedras filosas y escapa hacia el lado de la playa de Feacia y entra a Feacia nadando por un río
y se duerme a las orillas en la ribera de ese río. Se salvó, aunque está desnudo y sin nada, nada, no tiene ni ropa, imagínate, está totalmente como un indigente. Allí es que tiene suerte, Atenea lo ayuda y la princesa, eh, ¿qué es esta bulla? La princesa Nausicaa lo va a ver, ¿no es cierto? Nausicaa llega con un grupo de esclavas a lavar la ropa al río. Primero lavan la ropa las chicas, pero luego ya empiezan a jugar con una pelota. Homero no nos dice si están jugando matagente o vóley, pero juegan una pelota. Entonces, cuando las chicas ven a Odiseo que estaba durmiendo ahí cerca de la ribera, se asustan, ¿no? Porque es un hombre desconocido y está desnudo como un loquito ahí. Nausicaa, en cambio, como es una noble, se queda esperando al forastero. Él se tapa las vergüenzas con hojitas, con barrito y lo que puede, y como ve que la chica es alta, tiene porte y le espera, no tiene miedo, dice, esta chica debe ser una noble, entonces debo hablarle bien para que me ayude. Y Odiseo, pues, experto, ¿no? Y le habla, dice, oye mujer, pareces una diosa, mínimo eres una reina, ayúdame, soy un hombre que ha llegado a tus costas y estoy desamparado, ¿no? Y la chica obviamente tenía ayuda a Odiseo para que ella se enamore de Odiseo, dice, qué simpático el forastero, y le va a ayudar. Y lo lleva a la corte de su padre, el rey Alcinoo, rey de los Feacios. Le da ropa, obviamente, para que no ande desnudo, le presta ropa y lo reciben bien en la corte porque Odiseo da un discurso de bienvenida, un discurso de agradecimiento, tiene porte, habla bien, todos se dan cuenta que es un noble. Él no ha dicho quién es, pero lo recibe muy bien. Hacen juegos, disculpen, hay un poco de bulla acá, un momento, voy a cortar, vuelvo. Disculpen alumnos, que está pasando el servicio de recojo de basura por mi distrito. Un momento, por favor. Bien, ya se está yendo el camioncito. Entonces, estábamos en que los feacios reciben muy bien a Odiseo, le hacen juegos panamericanos en su honor y una pachamanca monumental, o sea, un banquete. Odiseo está muy feliz, está contento de que le han recibido bien. En eso aparece Demódoco, ¿ok? Demódoco aparece en escena. Quiero que te fijes en la imagen que tenemos ahí, donde dice en la tierra de los feacios, la isla Feacia, frente al rey del Alcinoo, Odiseo recuerda. O sea, ¿qué ves en esa imagen? A ver, hay cuatro tipos sentados. Uno tiene algo en las manos, otros le escuchan y hay uno que está haciendo algo muy especial. Cuéntame esa imagen, a ver. ¿Cuál de esos crees que es Demódoco, el que sale ahí en la imagen? ¿Cuál será Demódoco? A ver, pueden contestar en el chat. No, no, el arpa no. Y no es arpa, es una lira. Se parece al arpa, ¿no? La lira es el instrumento con el que tocaban los aedos y rapsodas. Acompañaban la lira, la lírica. Claro, el que está con la lira es Demódoco, Demódoco. Muchos dicen que Homero se pone a sí mismo en la obra, él aparece en la obra. Es como cuando en la película de Avengers sale el señor Lee, ese viejito que es el creador y sale como personaje extra, ¿no? Algo así, se pone Homero a sí mismo, ¿no? Algunos dicen eso. Y Demódoco, para amenizar el banquete, empieza a cantar un mito cómico de cómo Afrodita, esposa de Faistos, estos dioses, engañaba a su esposo Hefaistos con el dios Ares, que era su amante. Y empiezan a contar sus aventuras, cómo Hefaistos un día los descubrió y los atrapó para que los vean desnudos los demás dioses en su vergüenza, y las diosas no querían ir porque les daba pudor, en cambio los dioses dijeron, hay que ver qué está pasando, y era un mate de risa, o sea, es un chiste ese mito, y es un mito pues que narran en la Odisea, y todos se ríen, Odiseo también se vacila, pero en eso Odiseo dice, oye, de modo que eres bueno, canta algo de la guerra de Troya, pues, así como que lo reta. Y Demódoco dice, ¿para qué me retas si ya sabes cómo me pongo? Y empieza a cantar un episodio muy emocionante, la muerte de Aquiles. Ese episodio lo canta Demódoco, lo narra.
Después, ¿cómo es que la muerte de Aquiles, Áyax, el más poderoso héroe griego después de Aquiles, con su escudo gigante, y el inteligente Odiseo, logran rescatar el cadáver de Aquiles con la armadura sagrada? Todos los feacios escuchaban maravillados de esas hazañas, y Odiseo, ¿qué pasaba con él? A ver, Odiseo es el que está al extremo opuesto del que tiene la lira. ¿Qué está haciendo Odiseo en la imagen, jóvenes? Díganme ustedes. Es el que está en el extremo opuesto del que tiene la lira tocando, y Odiseo es el que está con un gorrito. Ahí está, con el gorrito, ya lo vieron. ¿Qué está haciendo Odiseo? Díganmelo, por favor, si no, no creo que están participando en la clase. Está llorando. Muy bien, Mireya, está llorando. Y tú dirás, ¿y por qué llora? Si están hablando bien de él. Ajá, Isabela también, llorando, muy bien. ¿Y por qué llora Odiseo? Llora porque se acuerda. No, no, no es porque quiera volver a su casa. En este momento se olvida su casa. Él se acuerda de la guerra de Troya. Él se acuerda ese día en que mataron a Aquiles y Aquiles era su amigo. Ese día también Odiseo sufrió heridas, padeció mucho para esa gesta y luego hubo un juicio por las armas de Aquiles. Esto que te cuento no está en la Ilíada, estos son leyendas posteriores a la Ilíada, ¿ya? Antes de la caída de Troya, la muerte de Aquiles, ¿no? En el juicio se dijo, ¿a quién corresponden las armas de Aquiles? ¿A Áyax o a Odiseo? Y Odiseo se dio un florazo, un discurso ahí, el experto, ¿no? Y Ajax, que era corto de palabra, no pudo explicar bien sus motivos y le dieron las armas a Odiseo. ¿Y sabes qué pasó? Ajax se volvió loco de cólera y se suicidó por ese hecho. Y Odiseo recuerda, por mi culpa, mi amigo Ajax también se mató. Y hace como mencionó alguien, por sentimiento, claro, le gana el sentimiento y llora Odiseo, recordando a sus amigos que han muerto en la guerra. Ahí es cuando Alcinoo le dice, oye huésped, eh, ¿a quién has perdido en la guerra? ¿Por qué has llorado cuando has escuchado ese episodio? Y se pone ya un poquito más serio y le dice, ya cuéntanos quién eres tú, o sea, no nos has contado. Y Odiseo les dice, yo soy Odiseo. O sea, él por fin se revela que él no les había dicho que era Odiseo, ¿ah? Él estaba ocultando su identidad por si acaso. Cuando se enteran los feacios que el gran héroe está en su sala con ellos, le dicen, si en algo te ha gustado como te hemos recibido, por favor cuéntanos cómo has llegado hasta aquí. Y Odiseo no se hace de rogar y les narra sus aventuras, ¿ok? Esta parte es muy emocionante, está entre el canto 8 y el canto 12, el relato de aventuras. ¿Te das cuenta? El relato de aventuras. Esta es la parte más emocionante para mí de la obra, porque Odiseo nos cuenta él mismo todo lo que le pasó desde que salió de Troya hasta que llegó a la isla de los Feacios. Allí en la imagen vemos algunas, ¿no?, de estas grandes hazañas. Primero, por ejemplo, Odiseo se enfrenta al poderoso Cíclope. Es una de las hazañas más famosas, ¿no? El Cíclope Polifemo, que era un ser poderoso de un solo ojo en el medio de la frente. Odiseo ve como Polifemo mata a 4 de sus hombres y los devora, se come a los hombres de Odiseo. Odiseo tiene unos 10 hombres más que le ayudan, lo emborracha al Cíclope con engaños, y luego cuando está borracho el Cíclope lo deja ciego, y luego logra escapar de la caverna donde estaba encerrado con el Cíclope y sus hombres. Escapan vivos ellos, ¿ok? Otro episodio famoso que vemos es a Circe, la de las lindas trenzas, una hechicera, una diosa del mar que vivía en la isla de Ea. Sus hombres, los hombres de Odiseo, fueron transformados en cerdos cuando cayeron en su hechizo. Odiseo tiene que vencer a esta diosa y venciéndola sus hombres vuelven a ser humanos. Pero no solamente la venció, se quedó a vivir con ella, ¿ok? Se quedó a vivir con ella 2 años. Al que dice Edith, ah, la flor del loto. Esa es otra aventura con los lotófagos. Esas son como 10 aventuras, una docena de aventuras, chicos. Solamente les voy a contar las que aparecen en la imagen, ¿ya? Porque si no nos pasamos toda la hora y no hay tiempo para ver tragedia, ¿ok? Solo les cuento las de las imágenes. Que bueno, la flor del loto, chicos, el loto era una especie de droga y cuando comían la flor del loto se olvidaban del pasado y la patria y quedaban quedarse ahí. O sea, esos lotófagos eran bien, ya saben, ¿no? Les gustaba la sustancia. Y Odiseo tiene que a sus hombres llevárselos de ahí porque si no se olvidaban de todo y se quedaban a vivir con los lotófagos. Bueno, se queda con Circe, como te dije, 2 años. Y luego de 2 años de estar con ella, le dice a Circe, oye Circe, ¿sabes qué? Ya quiero volver a mi casa, ¿no? O sea, recién se acuerda de su casa, ahí Odiseo se pasó. Pero bueno, Circe le dice, lamento decirte, Odiseo, que yo no sé cómo llegar a tu casa. No te puedo guiar nada. No es porque no quiera, sino que no sé. Y Odiseo le dice, ¿quién me puede ayudar? Ella le dice, tendrías que consultarle a Tiresias, el hombre más sabio de todos los tiempos. Él te va a decir.
Y Odiseo se molesta y le dice, oye, Circe, no me tomes el pelo. Si Tireses está muerto, ¿cómo voy a preguntarle? Y ella le dice, muy fácil, vas a la entrada al Hades que yo conozco y ahí le preguntas. O sea, van de entrada al infierno. Y Odiseo va a ese lugar, una playa muy alejada, hace un hoyo en la arena y mata un toro. Y toda la sangre del toro lo vierte en ese hoyo en la arena. Y es una entrada al Hades, empiezan a aparecer las almas. Habla con el alma de Agamenón, habla con el alma de Aquiles, habla también con el alma de su madre que había fallecido, y por último también llega a encontrar a este famoso personaje, Tiresias, y llega a conversar con él. Y Tiresias le dice, vas a seguir tal camino, siguiendo tales estrellas, vas a pasar por la isla de las sirenas, vas a tener mucho cuidado ahí, luego vas a llegar a Escila y Caribdis, y finalmente a la isla de las vacas del sol. Ten mucho cuidado en tu camino y le aconseja cómo vencer a estos seres. También la sirena. Bueno, acá ponen sirenas como con cola de pez. Entonces estamos viendo imágenes de mujeres con cola de pez. Esa no es lo que nos dan en la Odisea. En la Odisea las sirenas son arpías, son águilas con cabeza de mujer. Busquen en internet referencias, chicos. Bueno, ha habido un error ahí, no habrán encontrado la sirena que era la correcta, no sé, pero son arpías, no es la idea de la mujer con cola de pez, sino águilas con cabeza de mujer. ¿Ya? Busquen en internet para que se aseguren. Odiseo logra vencer los obstáculos, pero lamentablemente, cuando llegan a las vacas del sol, la isla del sol, allí sí Odiseo no puede evitar que sus hombres maten vacas, hagan pachamanca de vaca y luego cuando salen al mar, una tormenta destruye el barco, mata a los hombres y Odiseo, que no era culpable de ese pecado, él se salva, llega a la isla de Ojigia y la ninfa Calipso lo retiene 7 años. Un año de aventuras, dos con Calipso, siete con el Circe, perdón, dos con Circe, siete con Calipso, son 10 años. Más 10 años de guerra, 20. Hace 20 años salió de su casa y recién va a volver. ¿Ok? Bueno, luego de esto vemos que Odiseo retorna a Ítaca porque los feacios lo devuelven y con mucho gusto porque están contentos de servir un gran héroe. Y justo vuelve Odiseo el mismo día que su hijo Telémaco está volviendo y se encuentran juntos en la casa del porquerizo, que es el esclavo leal que le cría los cerdos. Allí se da el encuentro, Telémaco con ayuda de Atenea reconoce a su padre, el porquerizo también, ¿no? Reconoce a su amo, así que le va a ayudar. Y Odiseo va al palacio y ve a los pretendientes, que son unos tipos muy soberbios, malvados, odiosos. Le faltan el respeto a Odiseo en su propio palacio. Odiseo está muy molesto, muy, muy molesto. Para esto, aprovecha ese día para conocerlos y también hacer alianza con el otro esclavo leal, otro esclavo que era el boyero, que le cría los toros, las vacas, y también con su ama Euriclea. Así que tiene como aliados a su hijo, al porquerizo, al boyero y a Euriclea, que es la anciana líder de las esclavas de su palacio. Con todo esto, Odiseo está listo para su venganza. Se entera que al día siguiente Penélope, que ella todavía lo quiere a Odiseo, pero ya decidió olvidarse de esperarlo por el bien de su hijo, que lo quieren matar, ¿no? Quieren matarlo para ser reyes ellos, los pretendientes. Ella dice, mejor me caso con uno de una vez y dejo en paz a mi hijo para que él sea rey y su riqueza no se consuma, porque todos los días banquetes se acababa la riqueza de Odiseo en los banquetes. No puede votar a los pretendientes, tiene que aceptarlos como huéspedes, porque es una parte de las leyes griegas, la cortesía con los invitados. Pero cuando se va a la prueba del arco, todo está coludido. Vamos a ver un poco eso ahora. Es donde yo quería llegar para ver videito. A ver, este videito. Acá lo tengo. Muy bien, jóvenes. Yo les voy a ir contando un poco. Aquí tenemos a Penélope esperando, ¿no es cierto? Y llega Euriclea a decirle que hay novedades, que hay cosas que ella debe saber. Escuchemos. Adiós, Ulises. He sido fiel a mi palabra. Muy bien, ¿qué están haciendo estos dos viejos que son el porquerizo y el boyero, los esclavos leales a Odiseo? ¿Y qué está haciendo Euriclea? ¿Qué están escondiendo ahí, jóvenes? Comenten ustedes. A ver, qué está pasando y qué están escondiendo? ¿Qué están llevando ahí? Se dieron cuenta que era, ¿no? Están atentos a la clase, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta? Bueno, seguimos viendo.
¡Vamos! Bien, chicos, ¿qué es lo que intentan hacer los pretendientes? ¿Qué están queriendo hacer ese Antino, que es uno de los más fuertes de los pretendientes, uno de los más fortachones? ¿Qué está haciendo? A ver. ¿O qué está intentando hacer? Bueno, está intentando armar el arco de Odiseo, por si acaso, si no se han dado cuenta. Lo intentan, pero no puede. Bueno, pero no espero mucho y los mato a todos igual. Bueno, como han visto en la escena, el boyero y el porquerizo, aparte de esconder las armas de los pretendientes, le habían llevado lanzas en la parte escondidas, en la parte donde sí va a estar ellos dos, los dos esclavos también van a aparecer y también el hijo, y entre los tres con lanzas y Odiseo con sus flechas, masacraron a todos los pretendientes, ¿no? Y luego, y bueno, ya saben que viene pues Penélope, se reconcilia con Odiseo, y luego vienen los familiares de los pretendientes a buscar venganza, y Odiseo quiere pelear con ellos, pero uno le dice, no, ya mucha bronca, mucha sangre, hagan las paces. Y con las paces entre Odiseo y los itacenses termina la Odisea. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya estamos viendo esta parte. Ya saben los rasgos formales, los temas. Nos queda comentar, ¿no es cierto? La obra en la Ilíada era la vida como una lucha constante, donde el hombre debía demostrar fuerza y valor. Aquí en la Odisea, la vida es un viaje difícil, donde el hombre tiene que superar obstáculos para llegar a su destino. Lo que predomina más en la Odisea es la astucia y el ingenio, no tanto la fuerza y el valor como en la Ilíada. Odiseo está protegido por Atenea debido a su astucia e inteligencia. Bien, así cerramos la primera parte de la clase. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre lo que estábamos viendo. Bueno, les puse una escena de la película porque no malogra su conocimiento de la obra, solamente para ver ese detalle emocionante de cómo Odiseo los vence con la prueba del arco y luego empieza la masacre entre los pretendientes. Obviamente Telémaco estaba bien molesto porque lo paraban humillando los pretendientes, ahí se desquitó, se desquitó bien Telémaco. ¿Sí, jóvenes, alguna pregunta? Ajá. Sí, dime, Edith, cuéntame, pregúntame. Profesor, no recuerdo muy bien sobre Circe y Calipso. Usted comentó algo sobre que son diferentes personas. Las dos eran brujas, creo, pero no recuerdo bien. ¿Me puede explicar, por favor? Claro, está bien. Gracias. Sí, mira, primero, en las aventuras que tiene Odiseo, llega a la isla de Ea, así se llama Ea, o sea, E y A, nada más, los vocales, la isla de Ea, y allí, como es una isla grande, Odiseo manda a alguno de sus hombres a que exploren, a que busquen agua potable, comestibles, ¿no? Pero no vuelven sus hombres. Y Odiseo dice que raro, ¿por qué no han vuelto los 10 que mandé? Algo les ha pasado. Y en lugar de mandar a más hombres a rescatarlos, él solo va y le dice a sus hombres, si no regreso en tanto tiempo, partan sin mí, denme por perdido. Y él se va solo, porque dice, yo los mandé, yo los traigo de vuelta. Y se va valiente. Mientras va en el camino, se encuentra con Hermes. Hermes, que es el dios de la astucia, el dios mensajero. Algunas leyendas nos dicen que Hermes probablemente es el padre de Odiseo, por ahí se dice eso, que es el verdadero padre, y bueno, por ahí, ¿no? Que Hermes es heredado de Odiseo la astucia y todo. Hermes le ayuda y le dice, Odiseo, te vas a enfrentar a Circe, es una hechicera muy poderosa. Circe es algo así como una mezcla de una diosa menor con una ninfa, o sea, es una diosa, digamos, ¿no? Una diosa sin muchos poderes, no vive en el Olimpo, pero tiene el conocimiento de hechicería, ¿no? Pero no es una mortal común y corriente, eso sí, tenlo claro, no es una mortal común y corriente. Además que, aparte que es muy hermosa, muy bonita. Él le dice a esa ninfa, a esa hechicera, para vencerla, tienes que evitar que te hechice. Ella te va a ofrecer ir a su palacio y en su palacio te va a dar una bebida, miel con leche. Una vez que pruebes eso, te va a tocar con su varita y te va a transformar en un animal.
¿ok? Pero tú para evitar eso tienes que comer esto y le da un antídoto. Come el antídoto, ya, una hierbita le da. Con este antídoto vas a ser inmune a su hechizo. Cuando ella te quiere hechizar y vea que no funciona, sacas tu espada y la amenazas con matarla. Ella te va a rogar por su vida y tú dile, hazme el juramento de los dioses y te dejaré vivir. Entonces, ella pasa todo lo que te he dicho y ella le jura por los dioses que lo que le va a dejar, ¿no? Que le va a obedecer lo que le pida y Odiseo le dice, bien, quiero que conviertas a mis hombres otra vez en humanos. Les ha transformado en cerdos a sus hombres, ¿ok? Eso es lo que vemos en esta imagen de aquí, ¿no? Las transformó en cerdos. Pero luego que Odiseo la derrota, ella las transforma en humanos. Estuvo con ella 2 años, como te comenté, y luego se va porque quiere volver a su hogar. Luego, este es Circe, ¿no? Luego, Calipso, la ninfa Calipso es otro personaje. Calipso la encuentra después, cuando ya perdió su barco, sus hombres, todo, porque comieron las vacas del sol. Calipso vive en una isla, en la isla de Ogygia, y Calipso es una ninfa, es una diosa del mar. O sea, no es hechicera, no tiene tantos poderes como Circe con el hechizo, pero es inmortal y bella. Ella se le declara a Odiseo desde el primer día y quiere que se quede con ella, pero Odiseo no acepta casarse con ella porque quiere volver a su casa. Y permanecen los dos en 7 años en la isla de Ogygia, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir, la diferencia de las dos. Sí. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos con tragedia griega, orígenes, representación y finalidad. Lo primero que quiero que sepan es que la tragedia griega corresponde al periodo ático, es el periodo de apogeo de la literatura griega. El periodo ático se extiende a lo largo de todo el siglo V antes de Cristo. Es el periodo más importante de Atenas. Luego de las guerras médicas de los persas contra los griegos, Atenas se convierte en la ciudad más poderosa de toda la Hélade, y ese poder y apogeo deriva a un gran desarrollo cultural y artístico. Allí aparece la tragedia. Pero la tragedia griega en sí no es un espectáculo nada más. Está muy vinculada con la religión. Es decir, la tragedia griega surge a partir del culto al dios Dionisos, ¿ok? Para hacerle el culto a Dionisos, la gente cantaba himnos, un canto coral en honor a Dionisos, llamado ditirambo. El ditirambo se cantaba en las aldeas, en los suburbios de Atenas, porque este Dionisos es un dios agricultor, es el dios de la uva, de la vid, y también el dios del vino, producto derivado de la uva. Los griegos le hacían homenaje y decían que cuando bebían el vino, Dionisos los poseía. ¿Ok? Entonces, cuando la gente del campo se muda a la ciudad, llevan el culto de Dionisos también a la ciudad. Formaban entonces, para hacerle el homenaje a Dionisos, coros. El coro está conformado por una cantidad, un número de coreutas. Estas competencias que se daban entre los coros se daban en las grandes dionisíacas o urbanas. En esta competencia los coros competían alrededor de un chivo que era el trofeo. El chivito representaba a Dionisos, porque cuando Dionisos era bebé, era hijo de Zeus con una mortal, Zeus lo escondió de su madrastra Hera para que la madrastra no lo mate y lo convirtió en un chivito y le hizo amamantar con una cabra, era una cabra de la mitología. Y por eso es que le asocian a Dionisos con un chivito. Aparte, a Dionisos le dicen que cuando él ya es un hombre, es un joven, él va por los campos tocando la lira, con una copa de vino también brindando y seguido por los sátiros. Los sátiros son seres mitad hombre, mitad cabra, que se convierten en el cortejo elemental de Dionisos. Por eso es que se vincula al macho cabrío con el culto de Dionisos. Y estos coreutas, los integrantes del coro, iban vestidos con pieles de macho cabrío sobre los hombros para representar a los sátiros. Si tú dices, profe, no entiendo bien qué es un sátiro. Bueno, es que ustedes tal vez ven más películas de Hollywood, de Walt Disney, y ahí le llaman fauno. El fauno es la versión latina y el sátiro es la versión griega. ¿Está bien? Así que el fauno, sátiro es lo mismo, es mitad hombre, mitad cabra. ¿Está bien? Ese es el sátiro. El sátiro es un ser desagradable porque no tiene comportamientos
modales, ¿no? Es un ser que se deja guiar por el deseo, solamente piensa en el placer, así como un hombre cuando se alcoholiza. Por eso el sátiro está vinculado con el culto de Dionisio, porque parece un hombre alcohólico. Ahora, la tragedia como palabra proviene de las frases, las palabras tragos o tragoi, que significa macho cabrío, y ode u oda, que significa recitación o poema. Por eso trago sode o trago yode significa canto de los machos cabríos u oda en torno a un macho cabrío, porque la competencia se hacía alrededor del trofeo. Con el tiempo, los coreutas dan pie a un corifeo. El corifeo es un solista, un director del coro. Él canta solo una parte y el coro le contesta. Este corifeo da pie a lo que será el actor. Bien, lo tienes. Coreuta, integrante del coro, corifeo, un solista, el actor es lo que deriva del corifeo, pero ¿dónde llega el corega? ¿Quién es el corega? Corega es el personaje que corría con los gastos de esta ceremonia. Como ya te dije, la tragedia es un acto litúrgico, no es un acto de teatro que cobras entrada, que hacemos una empresa, no, literalmente es una misa la tragedia. Por lo tanto, es un acto que debe ser gratuito, no es que la gente debe pagar por entrar. Pero como entenderás, costaba dinero, costaba bastante dinero la producción, etcétera. Por eso es que elegían o recibían voluntarios que eran gente adinerada que podía correr con los gastos de representación, con los gastos que aquí se daban. Y esa persona rica era el corega. Es igual actualmente cuando en Lima la gente que viene de pueblos del interior tiene sus fiestas patronales, hacen su homenaje a su patrón de su pueblo como si fuera estar en su pueblo, y ahí es cuando ellos aquí corren los cargos, ¿no? Corren cargo para organizar y pagar la misa, para traer la banda, la orquesta que va a tocar, traen los danzantes de tijera o la danza que sea de su zona, pagan también el banquete que se invita a las personas invitadas, a todos en el lugar donde se da el homenaje. Ellos son los que pasan cargo. Igual el corega pasaba cargo, ¿ok? Así que distingues entre coreuta, integrante del coro, corifeo, que es un solista que da pie al actor, y el corega, que es el que pagaba todos los gastos. ¿Está bien? Esto también, recordemos, es un acto litúrgico, una misa. Por eso hay ciertas convenciones. Por ejemplo, no podían actuar mujeres y tampoco podían ver escenas violentas en público. O sea, las escenas violentas, las escenas de sangre, se daban a entender, pero no se producían delante del público por decoro. Tú dirás, profe, pero ¿por qué? A mí me gusta el gore, quiero ver sangre. Bueno, imagínate una misa, tú cuando vas a misa, bueno, supongo que eres de origen católico, que debe haber, la mayoría debe ser de origen católico, el que no lo es, bueno, tendrá también alguna idea. Cuando tú vas a misa, el padre en una parte dice, este es el cuerpo de Cristo, y levanta un pancito bien delgadito, que es la hostia. Y también luego, esta es la sangre de Cristo, y levanta una copa con vino. Y el vino se lo toma y no invita, y después la hostia la reparten de los que van a comulgar. Tú no vas a decir ahí, no, mentira, ese es un pancito, no es el cuerpo de Cristo. Tú no vas a decir, no, mentira, ese es un vino, ese no es sangre. O sea, tú no, tú respetas la escena y sigues el rito. Igualito, en la tragedia griega, como es una misa, no vas a ver escenas de sangre, no vas a ver violencia, pues se da a entender, se insinúa, pero no lo ves, porque es parte del decoro, ya que es un acto litúrgico. ¿Ok? Los actores usaban máscaras, ¿está bien? No se le veía el rostro y ponían túnicas que les cubrían todo el cuerpo. Si era una túnica púrpura, eras un rey o un noble. Si era una túnica gris, eras un viajero o alguien que trabajaba en exteriores por el polvo del camino. Si era una túnica negra, estabas de luto. Entonces, pues, mediante el color de tu túnica te identificaban. También tu máscara. También, obviamente, cuando había un personaje femenino, ya que solamente actuaban hombres, el varón tenía que poner voz femenina, así tipo la Carlota, algo así, ¿no? Voz de mujer, para que se crea que es una mujer la que estaba detrás de la máscara. También usaban coturnos, que eran zapatos de plataforma alta. Si tú eras un rey, tienes que salir con un cotorno muy grande, muy alto, tipo la chola chabuca, para que parezcas alto. Profe, ¿no le veían los tacos? No, porque la túnica les tapaba hasta el suelo. Entonces tú salías alto de púrpura, es el rey. ¿Y cómo sabes? Porque es altazo y está de púrpura. O sea, por la talla también te identificaban tu rol en la obra. ¿Está bien? En Con Esquilo, que es el padre de la tragedia, había dos actores que hablaban en escena y el coro participaba cantando. Así que como te imaginarás, el coro participaba mucho ahí. Luego, con Sófocles, el coro participa menos.
¿Por qué? Porque ya hay tres actores en escena que dialogan. Obviamente eso es mucho mejor. ¿Está bien? No se representaban escenas violentas, ya te dije, y por norma de culto las mujeres no podían actuar. Lo que pasa es que en el culto a Dionisos no había sacerdotisas, no había chicas, así que no podía haber mujeres en la actuación. En cambio, en el culto a Apolo estaba la pitonisa, que era una chica que actuaba, ¿no? Bueno, podía ser en el templo de Apolo, en el oráculo. En el culto a Artemisa también había sacerdotisas, pero en el culto a Dionisos había puros varones, por eso es que no podían actuar las mujeres, ¿ok? Aquí podemos ver también en la escena, en la foto, perdón, un teatro, ¿no? Está la orquesta, que es el espacio semicircular donde se paraban los integrantes del coro, viendo hacia la escena, y la forma de U, las graderías, se le llama el teatro, por eso le llaman teatro a todo esto, porque el teatro era la parte de las personas que se sentaban a espectar, los espectadores. El objetivo de la tragedia no solamente era rendir culto a Dionisos. Según Aristóteles, en Poética, el objetivo principal de la tragedia era la catarsis, es decir, la purificación del miedo, mediante el miedo, el temor, la compasión, para que se purifiquen digamos, las almas, los espíritus de los espectadores. Esta catarsis es la finalidad religiosa de la tragedia griega, purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Tú dirás ahí, profesor, ¿qué tan impactante era? Sí, a pesar de que ellos conocían el argumento porque era tomado de sus leyendas y mitos, igual los autores más importantes como Esquilo, Sófocles y Eurípides lograban que la tragedia tuviera tal calidad en su representación que la gente, a pesar de que ya conocían el argumento, el desenlace, igual se emocionaban y lograban la catarsis. Para que lo entiendas, sería como que te inviten al teatro diciendo vamos a ver una obra basada en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Todos los presentes saben esa leyenda, a menos que seas un extranjero o hayas sido criado en otro país y no en el sistema peruano, pero no creo. La mayoría debe ser aquí gente que estudió primaria y secundaria aquí en Perú, así que sabe a qué me refiero con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Ok? Les puedo tomar examen ahorita y todos me responden algo. Igual, los griegos todos sabían quién era Edipo, todos sabían quién era Aquiles, quién era Odiseo, quién era Orestes, o sea, para ellos es conocido. Pero a pesar de que conocían las historias, igual se emocionaban y lograban la catarsis, porque la calidad de la obra era muy buena. Esto nos demuestra algo importante, que no hay que confundir la obra con la leyenda en la que se basa. Eso es clave para entender Edipo Rey. Pero antes de pasar a Sófocles y Edipo Rey, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre la tragedia griega. Pueden prender su micro o pueden ponerme en el chat, igual los leo, sale un mensajito rápido y lo leo y te respondo. Ok, no hay preguntas entonces, seguimos. Vamos con la tragedia griega, vamos con Sófocles y Edipo Rey. ¿Quién fue Sófocles? Sófocles fue un ciudadano ateniense, hijo de un comerciante de armas que se enriqueció en la época de las guerras, nieto de un agricultor rico que tenía cultivo de vid y también de olivo cerca de Atenas. Es decir, Sófocles no perteneció a la nobleza de mayor alcurnia de Atenas, más bien era una familia que por medio de su riqueza logró entrar en la ciudad y recibir una buena educación, claro. Sófocles se convierte en discípulo de Esquilo, ya el gran autor, el padre de la tragedia, y luego, por su respeto a Esquilo, no se atrevió a hacer las cosas como Esquilo, pero para suerte la hizo mejor. O sea, Esquilo usaba solamente dos personajes dialogando y el coro que participaba mucho. Sófocles puso a tres dialogando y el coro participaba menos. Esquilo se centraba mucho en los coros y también sus diálogos eran muy poéticos, muy filosóficos y reales. No parecía gente sufriendo, sino poetas o filósofos en competencia. Sófocles hace que la acción sea más apegada a una realidad. La expresión es elegante sin ser demasiado exageradamente bella o hermoseada. Y también Sófocles, como tiene tres actores en escena dialogando, o hasta cuatro a veces, el coro participa menos y hay más diálogo, más dinamismo.
También le dio profundidad psicológica a los personajes. Y por último, dejó de usar trilogías. Lo que pasa es que Esquilo tenía una concepción arcaica. Esquilo era de la aristocracia más importante de Atenas. En esta aristocracia siempre se pensaba de tres en tres. El padre inicia algo que el hijo continúa y luego el nieto consolida la fama y prestigio de la familia. Eso se veía en la antigüedad del pensamiento ateniense. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Odisea, que acabamos de estudiar. El padre de Odiseo se llama Laertes. Es un anciano ya en la Odisea, ya va a aparecer en escena Laertes. Odiseo es el hijo y Telémaco es el nieto. Como ven, siempre aparece de tres en tres. Y a Laertes ya Atenea lo protegía. Esto lo vemos en la parte final de la Odisea, cuando vienen los enemigos de Odiseo a pelear contra él, los familiares, los pretendientes, como te conté hace un rato, vienen, ¿no? Unos 100 contra él. Y Laertes, que ya está viejito, ve que vienen contra su hijo y se emociona el viejito y dice, bueno, como mi hijo Odiseo y mi nieto Telémaco quieren ser los primeros en pelear, yo voy a demostrar que soy más valiente acá. Y el viejito le pide a Atenea, Atenea le ayuda al viejo y tira su lanza y mata al jefe del otro bando. O sea, el viejito Laertes, así viejito y todo, madrugó a su hijo y a su nieto en ser más valiente, ¿no? Y primero. ¿Por qué? Porque Atenea le ayuda. Ahí vemos, ¿no? Como Laertes ayudado por Atenea, Odiseo ayudado por Atenea y también Telémaco ayudado por Atenea. O sea, vemos ahí la trilogía. Ese es el concepto que tiene Esquilo. Ahora, Sófocles tiene un concepto más moderno. Sófocles piensa que una tragedia sola vale por sí misma, sin necesidad de que haya otras tragedias que le den validez. Entonces él dice, cada individuo de Atenas, cada ciudadano, vale por lo que es, no por hijo o nieto de quien sea. Es un pensamiento distinto. Ya él proviene, claro, no proviene de la nobleza, proviene de una familia que llega desde los suburbios de Atenas, que eran agricultores y comerciantes. Eso hace que él piense que se puede hacer una obra de teatro individual, una obra de teatro que no tenga que estar entre tres. Te doy un ejemplo de la trilogía de Esquilo. Esquilo tiene varias trilogías, pero solamente queda una completa, que es La Orestiada. La primera tragedia es Agamenón, donde se da el inicio de la historia. Luego tenemos las Coéforas, donde se da el nudo, y las Euménides, donde se da el desenlace. En cambio, Sófocles no pensaba así. Sófocles decía, cada tragedia sola es un inicio y un final. Edipo Rey, por ejemplo, tiene un inicio y un final. Ahora, centrándonos en Sófocles. Sófocles escribió más de 120 tragedias. Más de 120. Lamentablemente solamente han quedado 7 tragedias hasta la actualidad. ¿Ok? De las 7, las más famosas son Edipo Rey y Antígona. ¿Está bien? También mejoró mucho la técnica Sófocles porque utilizó coturnos, máscaras de mayor calidad, hizo que el coro se mueva a partir de una coreografía, también compuso melodía para que acompañe a la acción dramática, o sea, inclusive diseñaba la decoración de interiores de la escena. Sófocles era un artista completo, o sea, músico, coreógrafo, diseñador de interiores, inclusive actuaba. Según tengo entendido, Sófocles actuaba muy bien, le salía la voz de mujer, actuaba de personaje femenino, Sófocles. Muy interesante eso. Ok, ahora que ya sabemos un poco más de Sófocles y su aporte, vamos con su obra más famosa, Edipo Rey. Para entender Edipo Rey, tenemos que captar algo muy importante que les comenté hace un rato. No confundir la leyenda de Edipo con la obra literaria de Edipo Rey. La leyenda de Edipo, si somos muy amplios, podemos hacerla abarcar desde su abuelo de Edipo, desde el gran Cadmo. Bueno, su abuelo no, Cadmo es su tatarabuelo, Cadmo que es el fundador de Tebas. Ver lo que pasó con Cadmo, ver lo que pasó con su papá, con el mismo Edipo, con los hijos de Edipo. O sea, es una historia muy larga. Y en Edipo Rey no vemos toda la vida de Edipo, solamente vemos una tarde, nada más una tarde en la vida de Edipo. Pero es una tarde muy importante, pero no por buena, sino por mala, porque esa tarde Edipo descubre la gran verdad de su existencia. ¿Ok? Es una tarde muy triste para él, la peor tarde de toda su vida. Y esa es la tarde en la que asistimos en la obra. Así que por favor, siempre con mucho cuidado, nosotros no debemos confundirnos la leyenda de Edipo con la tragedia, la obra literaria. Ahora yo te voy a contar la tragedia Edipo Rey. No te voy a contar la vida de Edipo ni su leyenda. ¿Ok? Muy bien. La obra empieza cuando en esta tarde los coreutas
llegan y se posicionan en la orquesta, dando la espalda al público mirando la escena. Esa es la posición habitual. Son unos 12 coreutas y un corifeo, que es el sacerdote. Estos coreutas representan a la nobleza tébana que va a buscar a su rey Edipo, al frontis del palacio de Tebas. ¿Ok? Ellos lo invocan porque ha aparecido una peste en Tebas, la peste de la infertilidad. Ni los campos, ni las mujeres, ni los animales, todo es muerte y desolación, no hay reproducción. Siembran, no crece nada. Los animales no quedan, las hembras no quedan preñadas, las mujeres abortan o tienen hijos, o sea, es una desgracia. ¿Y por qué ocurre todo esto? Edipo está muy triste, está muy compungido por esto y manda a su cuñado Creonte al oráculo a averiguar por qué se da este castigo de los dioses. Cuando la gente lo va a buscar esa tarde, él dice: pueblo, no se preocupen, ya mandé a mi cuñado Creonte a preguntarle a los dioses por qué nos castigan. Miren, justo y viene Creonte. Y justo volvió a Creonte, qué casualidad, ¿no? Y llega Creonte y dice: Edipo, hay un gran culpable entre nosotros. Aquel que mató al rey Layo vive impunemente entre nosotros, y mientras no lo castiguemos, seguirá castigando a los dioses a nosotros con la peste. Edipo dice: aquel que haya matado a Layo, lo encontraremos y lo castigaremos, y luego será desterrado. Primero, Edipo manda llamar al sobreviviente de la matanza de Layo. Solamente hay un soldado que sobrevivió a la masacre en que lo mataron al rey Layo. El sobreviviente, el soldado, le da información confusa a Edipo. Edipo sospecha que él mató a Layo. Dice: yo maté a un viejo parecido al que describen, pero acá el único sobreviviente dice que fueron 20 ladrones bien armados que asaltaron y mataron a todos para robar. Yo maté a 8 hombres porque me quisieron matar a mí y luego en mi cólera maté a un viejo, pero no sé si era Layo. Y Edipo está recordando algo del pasado, eso pasó hace unos 15 años atrás, ¿ok? Él recuerda y dice: tal vez soy yo, y está preocupado por eso. Como no le dan noticias exactas, decide llamar a Tiresias, al adivino ciego. Tiresias es un viejo muy sabio. Es ciego, pero puede ver todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, claro, todo menos delante de él porque es ciego, pero todo lo demás sí puede verlo. Así que lo llama y le dice: Tiresias, tú sabes para qué te llamé, dame la respuesta. Y Teresa le dice: por supuesto que sé para qué me has llamado. Por algo soy adivino, lo sé todo. Pero también sé que si yo te doy la información que vas a pedirme, ni tú, ni yo, ni ninguno de los presentes va a ser feliz después de lo que yo diga. Así que prefiero no decirlo y déjame ir en paz, por tu bien, por mi bien y por el bien de todos. Edipo le dice molesto: quiere decir que tú sabes la respuesta y no me la quieres decir. Tiresias le dice: efectivamente, yo lo sé, pero justamente porque lo sé, sé las consecuencias, así que no lo voy a decir. Edipo le empieza a increpar: eso quiere decir que estás encubriendo a alguien. Y Teresa le responde: el que encubre aquí eres tú, Edipo, porque tal vez tú sabes muy bien quién es el culpable, a pesar de que no lo quieras aceptar. Edipo se pone nervioso y le dice: ¿a qué te refieres? Y Tiresias: yo no me refiero a nada, solamente que tú sabes quién es el asesino. Y Edipo le responde: quiere decir que insinúas que yo encubro al asesino. Y Tiresias le dice: tú lo has dicho. Y Edipo le responde ahí: quiere decir que insinúas que yo le encubro y sé quién mató a Layo. Y Tiresias le vuelve a decir: tú lo has dicho, Edipo. Entonces Edipo se molesta mucho y le dice: viejo mentiroso, lárgate de aquí. Tiresias está muy, muy molesto porque él nadie le dice mentiroso, ya que este viejito dice: a mí me dirán lo que quieran, pero jamás he mentido. Y le dice a Edipo: me botas y me voy, pero te diré algo antes de irme. Tú te has casado con quien no debías casarte y has nacido de quien no debiste nacer. Y se va. Con estas palabras activa los recuerdos de Edipo. Edipo recuerda: cuando una vez fui al oráculo hace muchos años, el oráculo me dijo que yo iba a matar a mi padre y me iba a casar con mi madre. Justamente cuando me enteré de eso, me alejé de Corinto, mi ciudad natal, porque mi padre Pólibo y mi madre Mérope nunca debían sufrir esa desgracia. Y ahora este viejo me dice que ya he cometido el terrible pecado de casarme con mi madre. Me insinúa. Pero ¿cómo va a pasar eso si Mérope está ahí en Corinto y no me he casado con ella? Y Edipo está muy intrigado. Empieza a nacer en su corazón una duda que lo va a atormentar. Luego de esto, Edipo se estresa mucho y ¿cómo desfoga su estrés? Lo quiere botar de su casa, lo quiere botar de Tebas
a su cuñado Creonte, al hermano de Yocasta, su esposa. Un príncipe que es tan leal a él, que siempre lo ayuda de su brazo derecho, lo quiere votar diciendo, te has puesto de acuerdo con ese viejo embustero para sacarme a mí del trono. Su cuñado le dice, pero ¿qué te pasa, Edipo? Yo te soy leal, soy tu hombre de confianza. Y Edipo, no, te vas. Y está que lo vota, ya lo vota ya. En eso sale Yocasta, su esposa, y le dice, Edipo, ¿por qué haces problema con mi hermano? Todo por lo que ha dicho un adivino. Tú sabes, Edipo, que a los adivinos no se les hace caso, ni el adivino ni el oráculo. Por ejemplo, mi anterior esposo Layo fue al oráculo cuando era joven. El oráculo le dijo, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa, o sea, conmigo, y eso no ha pasado. Cuando dijo eso Yocasta, Edipo se preocupó mucho más, porque era lo que alguna vez le había dicho a él el oráculo, el templo de Apolo. Y recuerda, lo que diga el oráculo, te guste o no te guste, se va a cumplir. Por eso es que Edipo está muy preocupado. Entra Yocasta en el palacio y ya no la veremos más con vida. Ya no, se va a matar la mujer muy pronto. Ahora, cuando Edipo está terminando de desterrar a su cuñado, llega el mensajero de Corinto, un hombre anciano con insignias reales, y le dice, Salve Edipo, rey de Tebas, te traigo noticias de tu ciudad Corinto. Edipo le dice, dame las noticias. Primero, dice el hombre, tu padre, Pólibo, rey de Corinto, ha muerto. Edipo llora porque se entera de la muerte de su padre, pero luego se alegra porque dice, y no lo maté yo, no se ha cumplido el vaticinio, se alegra. Luego dice, ¿qué más tienes que decirme? El mensajero continúa, en Corinto te estamos esperando para coronarte rey, ya que tú eres el hijo de Pólibo, debes heredar su trono, y queremos que seas nuestro rey. Edipo piensa, bueno, está bien, yo soy el rey de Tebas, pero soy príncipe de Corinto, así que podría ser rey de los dos reinos, está muy bien, está contento. Y luego el mensajero continúa. Una noticia más, Edipo. Por si acaso tú eres adoptado. Ahí es cuando Edipo ya prácticamente se desmaya, porque dice, ¿quiere decir que no soy el hijo de Pólibo y Mero? Sí, pero igual te queremos, le dice. No, no me importa si me quieren o no, dice, ¿quiénes son mis padres? Ahí es que el mensajero le dice, cuando yo fui joven, fui pastor de Corinto, era un sirviente de los reyes, y yo tenía un amigo, que era el pastor aquí de Tebas, con el que siempre pasteábamos juntos, y un día ese hombre, mi amigo, trajo un hermoso bebé que había sido traspasado sus pies por un garfio. Ese niño iba a ser abandonado en el bosque para que las fieras lo devoren. Yo le dije a mi amigo que no le haga eso y que me lo regale a mí, que nunca sabría su origen. Ese niño eres tú, Edipo. Te curé los pies, quedaron un poquito marcaditos y deformes. Y Edipo se mira los pies, con razón los tengo hinchaditos y deformes. Claro, Edipo significa en griego el de los pies hinchados. Edipo le cree y el hombre termina diciéndole, tendrías que saber encontrarte con ese pastor que regaló al niño, o sea, que te regaló a ti, para saber cuál es tu origen. Y adivina qué, Edipo manda a llamar a ese anciano, que es el pastor ya jubilado que servía a Layo, al anterior rey. Este viejito llega con mucho miedo al palacio. El hombre de Corinto le dice, amigo, hace años que no te veo, ¿recuerdas cuando pasteábamos juntos? El viejo pastor le responde, yo cuando he pasteado contigo. Si no te acuerdas que pasteábamos nuestros rebaños, intercambiábamos rebaños. En eso no, no te conozco. Edipo se molesta y le dice, oye viejo, ¿conoces o no a este hombre? Y el viejito asustado, sí señor, lo conozco. ¿Y por qué no admites que has pasteado con él? Luego le interroga y le dice, ¿por qué quisiste matar a ese niño? Y el viejo, porque terribles augurios estaban vaticinados para él. Y Edipo le pregunta, ¿qué tipo de augurios? Y el hombre responde, que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Y Edipo está temblando, pero igual pregunta y le dice, ¿de dónde lo sacaste ese niño? ¿Acaso de la casa de alguno de los ciudadanos que está acá presente? Señalando a los del coro, que son los ciudadanos ilustres. El viejo dice, no. Edipo le pregunta, ¿lo sacaste acaso de palacio? Y el viejo dice, sí. Y Edipo está a punto de desmayarse, pero igual sigue preguntando. Es un masoquista, Edipo. Y le dice, ¿hijo acaso de esclavos o de la pareja real? El viejito no quiere contestar. Edipo lo amenaza de muerte. Y el anciano responde, hijo de la pareja real. En ese momento, Edipo se entera que era en realidad hijo de Layo y Yocasta, y que había matado a su padre hace años, sin saber que era su padre, sin saber que era el rey Layo, y que se había casado con su propia madre, hace 15 años atrás.
y tuvo 4 hijos con ella. El mayor se llama Eteocles, el segundo varón es Polinice, y 2 niñas, Antígona e Ismene. Esto es terrible. Edipo no lo puede soportar. Entra a palacio a buscar a Yocasta, su madre y esposa, y le encuentra que se había ahorcado. La mujer se había enterado de la desgracia, se había ahorcado con sus trenzas. Edipo le arranca, le quita los broches del vestido y se arranca los ojos con los, o sea, que se hiere los ojos, queda ciego, ¿ok? Sale a la escena ciego y le dice a Creonte, a su cuñado, Creonte, ahora tú debes quedarte a cargo de la corona del reino de Tebas, yo debo salir desterrado. Creonte le dice, no, Edipo, tú no has hecho esto a propósito, hay que consultar a los dioses por tu caso. Y Edipo dice, no, la ley está dada, yo debo ser desterrado, yo debo ser expulsado por el bien de Tebas. Cuida a mis hijas, que son pequeñas aún, porque Antígona y Ismene eran niñas todavía, una niña de 11 y 9 años respectivamente. Su hija Antígona lo quiere mucho y le empieza a guiar para que él pueda irse ya que ha quedado ciego. Mientras se retira y Creonte se queda muy triste como rey de Tebas, el coro se lamenta y el coro dice, oh Edipo, el hombre más querido, el hombre más admirado y temido, el más requerido de todo Tebas, ahora es el más desdichado y miserable de todos. Ningún ser humano debe creer que es feliz hasta el último día de su existencia. Esto obviamente nos recuerda el fatalismo de la cultura griega, el fatalismo que es su concepto de ellos del destino que se impone a toda voluntad humana. Por eso el tema central de Edipo Rey es la limitación humana en controlar su destino. El destino actúa como una fuerza superior. El protagonista es un chivo expiatorio, es decir, él es el castigado por el bien de los demás, para que desaparezca esta terrible peste en Tebas. Se enfatiza la oposición entre ceguera y visión, porque aquel que es ciego ya puede concentrarse en la reflexión y se convierte en un sabio. Por eso Tiresias es tan sabio, porque es ciego. ¿Está bien? Bien, alumnos, antes de resolver algunas preguntas, lo que nos alcance el tiempo, me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre esta obra, sobre los aportes de Sófocles o sobre la obra de Edipo Rey, que como ves termina con el destierro de Edipo. Ahí termina la obra, ¿no? Empieza con la invocación a Edipo en la puerta del palacio de Tebas, así como esta escena que vemos aquí, y termina con el destierro de Edipo. Si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, no hay preguntas. Vamos entonces con las claves de bueno, las preguntas que nos pide el examen. Aquí ya la abrí. Ahí está. Vamos a ver esto de aquí, lo voy a agrandar. Bien, estamos observando otra imagen de lo que era un teatro griego, ¿cierto? La escena, la orquesta, el espacio semicircular donde... A ver, decía, esa imagen que ven ahí es una mirada de un lado de un teatro, ¿no? La orquesta, el espacio semicircular. Claro, hoy en día está con gradas, todo en ese tiempo lo cuidaba más. La escena y las gradas, ¿no? El teatro. Esto está en su material en PDF. Vamos con las preguntas. A ver, primera pregunta. Ahí la tenemos. ¿Qué tema de la epopeya homérica Odisea se puede inferir a partir de la lectura del siguiente fragmento de la obra? Este es el puerto de Forcis,
el viejo del mar, y este el olivo de anchas hojas, al extremo del puerto. Cerca de él, la gruta sombría, amable, consagrada a las ninfas que llaman náyades. Es la cueva amplia y sombría donde tú solías sacrificar a las ninfas numerosas hecatombres perfectas. Y este es el monte Nérito revestido de bosque. Así diciendo la diosa, dispersó la nube y apareció el país ante sus ojos. Alegróse entonces el sufridor, el divino Odiseo, y se llenó de gozo por su patria y besó la tierra nadadora de grano. ¿Qué sería ahí la respuesta, jóvenes? Coméntenme. La D. Por ahí dicen la C, ¿no? La de... Dado, dicen por aquí. D. Dedo, la dedo. Ah, ok. Muy bien, es la D, claro. Es el fragmento cuando Odiseo vuelve a su casa. Los feacios lo acaban de dejar en una playa y lo dejaron dormidito, ¿ya? Y cuando despierta, Atenea le dice, mira, estás en Ítaca, reconoce tu patria. Eso es, muy bien. Bien, acá otro fragmento. Sé siempre feliz, reina, hasta que te lleguen la vejez y la muerte que andan rondando a los hombres. Yo vuelvo a casa. Goza tú en este palacio entre tus hijos, tu pueblo y el rey Alcinoo. Así hablando el divino Odiseo traspasó el umbral, y la fuerza de Alcinoo le envió un heraldo para que le condujera hasta la rápida nave y la ribera del mar. También le envió Arete a sus esclavas. Cuando arribaron a la nave y el mar, sus ilustres acompañantes colocaron todo la cóncava nave, la bebida y la comida toda, y para Odiseo extendieron una manta y una sábana en la cubierta de proa para que durmiera sin despertar. A partir del fragmento citado en la epopeya Odisea de Homero, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto sobre el argumento de la obra. ¿Cuál sería, B. jóvenes? La B. B. Besito, barco. Ajá, barco, besito, la B, me dicen. A ver, el rey Alcinoo brinda su ayuda al héroe para que prosiga su viaje de retorno. Claro, en este caso, la reina Arete era la esposa de Alcinoo, los padres de Nausicaa, la princesa Feacia. Muy bien, es la B. Recuerdo mucho que cuando Odiseo llegó a la corte del rey Alcinoo, se dirigió a la reina Arete y le habló de su padre. Tu padre, que era un hombre majestuoso que parecía un dios, ¿no? O sea, halagando al suegro de Alcinoo, ¿no? Porque parece que Odiseo lo conoció y ahí se ganó la buena voluntad, ¿no? Dijo, ah, no, están halagando al suegro, al papá de la reina, etcétera, ¿no? Ahí Odiseo muy hábil para ganarse la voluntad de la gente. Vamos aquí con la pregunta 3. Esta es la pregunta 3. Poseidón levantó una ola colosal que cayó sobre el héroe. Aferrado a un madero, se quitó los vestidos que le habían obsequiado Calipso y extendió el velo de hino debajo de su pecho. 2 días con sus noches anduvo así perdido por el mar, hasta que al fin, al alba del tercero, las aguas se calmaron y pudo ver la tierra. ¿Está bien? Que alguien ha dejado prendido su micro. A ver. Ah, qué mal. Ya. Qué mal, Arelis Bernal. Tienes que tener cuidado con tu micro. Ya está. Volvamos. Estamos aquí. Ok. Entonces, ya, ¿dónde estábamos? Ya. 2 días con sus noches anduvo así perdido por el mar, hasta que al fin, al alba del tercero, las aguas se calmaron y pudo ver la tierra. Cuando ya parecía que llegaba a la orilla, una ola gigante la arrojó contra las rocas. Pasó la ola, siguió nadando en busca de una playa, hasta que llegó por fin a la boca de un río. Agotado, se puso a buscar dónde dormir y se tendió entre dos arbustos. Luego se cubrió con unas hojas verdes y Atenea derramó el sueño sanador sobre sus párpados. En relación al fragmento citado de Odisea de Homero, ¿qué momento del argumento de la epopeya está describiéndose? Vamos ahí. E. La E. Enano, me dicen por acá. La llegada de Odiseo a la isla de los Feacios luego de su naufragio generado por el ataque de Poseidón. Ajá, muy bien.
Exacto, es la E de enano. Muy bien, jóvenes, vamos bien. Vamos con la siguiente pregunta. Marquen la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el origen de la tragedia griega. La tragedia griega fue incorporando la concepción fatalista de la vida. Esto implica en el héroe un deber de sucumbir ante la religiosidad del culto y devoción a Dionisos, luchar ante las circunstancias para adquirir su grandeza heroica, enfrentar las consecuencias de las guerras sucedidas en su época, asumir el rol de coreuta que se enfrenta ante cada coreuta del coro, aumentar la catarsis en el público debido a sus acciones trágicas. ¿Cuál sería la respuesta de estudiantes allí? Barco. Barco, dicen por aquí. ¿Alguna otra opción? La E. ¿La B de Brahma? ¿Sí? ¿Sería la B de Brahma? A ver. Primero, pues la tragedia griega, cuando incorpora la concepción fatalista, es lo que vimos de Edipo, ¿no? Que se cumple su destino sí o sí. El héroe, de todas formas, le va a ocurrir una desgracia. O sea, no puede evitarlo. Pero a pesar de que no puede evitarlo, él lo intenta. O sea, trata de luchar contra el destino. Y ese es justamente donde alcanza su grandeza. Y luego, cuando le ocurre la desgracia, se mantiene bastante, podemos decir, se mantiene sobrio. No se tira al piso a llorar, no, entonces, no sé, no, él se mantiene. Por ejemplo, Edipo, perdón. Edipo, cuando se entera de la gran desgracia, si bien por un momento llora, se lamenta, pero después con dignidad, ya, tengo que ser desterrado, yo me voy, ¿no? Y todos los demás están llorando y él está totalmente ecuánime. O sea, eso es, ¿no? Esa es su grandeza. A pesar de la tremenda desgracia, mantiene la tranquilidad, ¿no? Y esta es su grandeza como héroe. 4 con B de Brahma, entonces. Muy bien. Vamos con las 5 jóvenes. Acá es verdadero y falso, ¿no? En relación con los siguientes enunciados de la tragedia griega, afirmaciones correctas. A ver, la primera, ¿los gastos de representación eran asumidos por el corifeo? ¿Sí o no? ¿Verdadero o Falso, falso? por No, Corea. los coregas. Falso. Muy bien, Coregas. falso. Son los coregas, muy bien los que pagan. Segundo, ¿el coro estaba integrado por los coreutas vestidos de sátiros? Verdadero. Bueno, Verdadero. sátiros, machos cabríos, va por ahí, representan a los sátiros, muy bien. ¿El término tragedia significa canto de los machos cabríos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿La presencia del corega propició la posterior aparición del actor? Falso. 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 ¿Es él? ¿Quién es el que propicia? ¿Él? Coreuta. No, el coreuta no. El corifeo. Sófocles. El corifeo. Corifeo. Muy bien. Así que la respuesta es La A. arbolito. Muy bien. Excelente. Vamos con las 6. Ahí está. Edipo dice, si hubiera muerto entonces, no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos. No hubiera llegado a ser asesino de mi padre, ni me habrían llamado los mortales esposo de la que nací. Ahora, en cambio, estoy desistido de los dioses, soy hijo de impuros, tengo hijos comunes con aquella de la que yo mismo, desdichado, nací. Y si hay un mal aún mayor que el mal, ese lo alcanzó a Edipo. Luego de leer el fragmento citado, perteneciente a la tragedia de Edipo, rey de Sófocles, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con el tema principal de la obra. A partir de las palabras expresadas por Edipo se puede deducir ¿qué? ¿Qué podemos deducir, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la clave aquí? Enano. 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 Enano, dicen, el destino asignado para cada individuo es incontrolable e inevitable. ¿Seguros? A ver, todos ahí con enano. Solución, a ver. En el fragmento citado de Edipo Rey se aprecia la desdicha que experimenta Edipo luego de revelarse la verdad de sus crímenes. Se colige que el destino que quiso evitar el protagonista finalmente se ha consumado, causando el gran pesar en él. Por lo tanto, el destino resulta inevitable. Muy bien, la E. Excelente, jóvenes. Como ya estamos a punto de terminar la sesión, eh,
Vamos a presentar las claves de frente ya en total, ¿ya? Para poder anotarlas bien. A ver, un momento, les voy a compartir. Si nos queda un minuto de clase y ya tenemos que cerrar antes de que pase las 4 de la tarde. Un momento, estamos cargando las claves para que las vean en conjunto. Muy bien, ahí están las claves. Ahí capture pantalla, por favor. Verificación. Nos quedamos en las 6, ¿no? Bueno, ya en otras fechas terminaremos las 9 o 10. Bueno, a partir de la semana 3, tengo entendido que van a ser 10 preguntas, ¿no? Y sí vamos a, espero que nos alcance tiempo para ver las 10. Siempre estos temas son un poco amplios para desarrollar. Muy bien, entonces ahora sí, muchas gracias por su atención, estudiantes. Yo me despido, terminamos la sesión de hoy día. Muchas gracias por su participación. Los espero el próximo viernes. Chau, chau. Gracias, profesor. Gracias, profesor.